Muy buenos días para todas y todos quienes nos están acompañando en esta conferencia de la Sociedad Geográfica de Colombia del día de hoy. Esta conferencia pertenece al ciclo de conferencias Ciencia y Cultura y que hemos denominado o bautizado como Ciclo de Conferencias Eufrasio Bernal Dufo, en memoria de nuestro pasado presidente. Bien, muchas gracias al doctor Luis Madrillán, que es el conferencista del día de hoy. El título de la conferencia es Desde el impacto de la compensación hasta una minería responsable. Gracias, doctor Luis Madrillán, por este tema tan oportuno, ¿no? Tan oportuno, tan bien traído, porque este es la época en que hemos dado como tumbos en esta cosa de la minería, ¿no? ¿Hasta qué punto puede aceptarse una minería que no sea responsable? No hemos podido encontrar como ese sano equilibrio. Y seguramente la conferencia suya nos va a aclarar muchos puntos y también nos va a ilustrar y usted va a compartir muchas experiencias valiosas. Por eso estamos muy agradecidos con usted. Bueno, tengo el gusto y el honor de presentar a continuación al doctor Luis Madrillán. Él es gerente de gestión ambiental del Cerrejón. Él es ecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Realizó una maestría en uso, manejo y conservación de recursos naturales en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, en La Paz, Baja California, en el sur de México. Y también cursó un doctorado en pesquerías y manejo de cuencas en la misma universidad. Se ha desempeñado como coordinador de servicios ecosistémicos de conservación ambiental y coordinador del proyecto GF del Cerrejón. Y ha sido profesor de la Universidad del Rosario en Bogotá y actualmente es el gerente de gestión ambiental del Cerrejón. Vuelvo a repetir. Bienvenido, doctor Luis Madrillán. Muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Coronel Bajamón, y a todos ustedes por acompañarme el día de hoy a esta presentación. Voy a intentar que sea una presentación amena. Vamos a apuntar a 45 minutos para que tengamos tiempo de conversar y que ustedes puedan también hacer preguntas. Entonces, de acuerdo, como decía el coronel, soy un ecólogo, primer punto. O sea, usualmente este es un gremio que fue dominado por muchos años por ingenieros. Otro punto, eso muestra un poco que ha venido cambiando cómo vemos y nos aproximamos a la minería desde una visión de distintos scopes, de diferentes ángulos geográficos. En algún momento de mi vida fui académico, como decía el coronel, hice un doctorado en Estados Unidos, en Oregon State, hice un postdoctorado en la Universidad de California, en Santa Bárbara, e hice un segundo postdoctorado en la Universidad de Concordia, en Montreal, antes de regresar a Colombia hace 12 años. Y esto, pues, lo que acabé estudiando toda mi juventud me llevó a aplicar lo que estamos haciendo hoy en día aquí en Cerrejón. Para darles una pequeña, digamos, abrebocas, el área ambiental de Cerrejón la conforman 70 trabajadores permanentes y casi 500 contratistas. Entonces no es un tema pequeño cuando hablamos de una minería responsable, no es solamente lo que se le ocurre a una o dos personas, es un trabajo multidisciplinario de diferentes puntos. Y como dice la conferencia, y para entrar en materia, es desde el impacto. Cualquier actividad humana va a generar un impacto. Yo he trabajado con pesquerías, he trabajado con palmeros, he trabajado con minería a través de mi vida. Todas nuestras actividades humanas, desde una ciudad, el que ustedes prendan este computador esta mañana, tiene una repercusión en impacto. Pero existe lo que llamamos la jerarquía de la mitigación, que es cómo hacemos que esos impactos puedan llegar a tener una ganancia neta positiva o que se puedan, si no se pueden evitar los impactos, cómo podemos llegar a mitigarlos o a compensar dichos impactos. Para entrar en materia, quiero, ustedes que son geógrafos, me parece que es muy relevante hablar de esto. Como ustedes saben,
la geología y en general los patrones de drenaje en todo el planeta siempre han sido modelados por el agua. Inclusive en los lugares más secos del mundo, como lo puede ser el desierto de Atacama o los desiertos que tienen diferentes lugares como Sahara, pueden encontrar los patrones de lluvia. Un paisaje natural tiene entre 50 y 100 patrones de drenaje por hectárea. Entonces, hay diferentes lugares en que solimos decir, no, es que aquí tenemos un arroyo, en Barranquilla ustedes lo ven muy constantemente, la mayoría del año están secos, pero cuando llueva forma un patrón de lluvia importante que genera escorrentía y movimiento. Y los eventos geológicos constantemente cambian los paisajes. No existe algo en el planeta que pueda ser considerado un paisaje inmutable. Es que no, es que ese es un paisaje milenario que jamás ha sido afectado, no ha cambiado, pues lamento decirles que eso no existe en el planeta. Lo que tenemos entonces en general, ustedes ven 3 fotos aquí abajo. A mano izquierda tienen el Gran Cañón de Colorado, a mano derecha nuestro Cañón de Chicamocha. Y en la mitad tenemos el Tajo Patilla en Cerrejón, Colombia. Lo que encontramos acá son diferentes huecos que el planeta tiene. Todo depende de qué uso le damos un hueco a un futuro y cuál es la posibilidad de resarcir los impactos de esta geoforma que le estamos dando a un paisaje. Porque la actividad minera es una actividad temporal. Está circunscrita a la minería como tal del material que estamos sacando, ya sea cobre, oro, carbón o todos los metales que podamos imaginar en el planeta que hacen parte de nuestra vida diaria. Otro punto, no sé qué se trabó acá un poco, aquí tenemos. Ahora, se ha llevado últimamente una dicotomía de que puede ser posible que nosotros como sociedad podamos vivir sin minería. Lo que tengo que decirles también es que la minería nos ha acompañado a los seres humanos desde el periodo neolítico. Hace unos 43.000 años ya había minería y de hecho va muy de la mano con la aparición del género Homo, que básicamente Homo neanderthalensis fueron los primeros casi 250.000 años cuando aparecen las primeras evidencias líticas, pero ya existía actividad de minería industrial, eso quiere decir grandísimos movimientos de material de Mesopotamia y en Egipto desde hace casi 5.000 años de la fecha. Hablamos del año 2600 antes de Cristo, ya había megacanteras y minería a cielo abierto a gran escala en una fecha tan temprana. Ustedes se pueden dar cuenta aquí abajo, este obelisco en Egipto, cerca a Giza, pues es el perfecto ejemplo de un mal cierre de minas. Aunque puede ser muy bonito para términos arqueológicos, pues a la minería que está en la cantera en su momento les quedó el monolito pegado ahí, se rompió cuando lo estaban sacando y pues nunca salió del elemento. En ese sentido tiene una cantera que lleva abandonado más de 2.300 años y pues no es el mejor ejemplo de un cierre de minas, pero nos muestra que la minería nos ha acompañado hace mucho tiempo. Y aquí en Colombia ya teníamos también minería de socavón a gran escala desde épocas tan tempranas como el 900 antes de Cristo, principalmente ubicados en el altiplano cundiboyacense y en los Santanderes, donde las minerías de oro y las minerías de sal eran presentes en estos diferentes lugares del país. Ahora, como les decía, digamos al principio, la hidrografía debe ser la unidad como planificamos el movimiento en general de una mina. Y la minería es una actividad temporal, la cual desarrollamos en un territorio y básicamente tenemos que ver desde el principio de la minería hacia dónde vamos moviéndonos para que este paisaje pues no genere lo que se llama un pasivo ambiental. Es importante pensar cuál va a ser el uso futuro del territorio. Por ejemplo, esta mina que está en Louisville es una mina que funcionaba para sacar, digamos, esquistos y actualmente funciona como una ciclomontañismo, una pista que tiene 14 kilómetros lineales y que la gente viene de todo el mundo para hacer carreras de ciclomontañismo. Fue lo que decidió la población darle el uso a esta mina subterránea. Aquí en Colombia tenemos la mina de sal de Zipaquirá, pero un ejemplo que me gusta mucho es este que tenemos en Meirama, en España, cerca de La Coruña. Esto es en Aspontes. Ahí hay 2 minas que eran de esquisto, que es un carbón de bajo grado, y que hoy en día funcionan como el acueducto de La Coruña. La ciudad de La Coruña se alimenta principalmente de este punto. Allá hubo la decisión del gobierno de tomar
ahí pasaba un arroyo cercano a este lago, decidieron que por 3 años iban a usar el 80% del caudal del arroyo para llenar el lago y en ese momento, hoy en día, estos lagos funcionan como un punto de turismo y acueductos municipales para abastecer poblaciones de 250.000 personas. De hecho, ya cuadré mis vacaciones de este año para ir a visitar personalmente este sitio porque me parece muy interesante y puede ser una muy buena lección para Colombia. Y curiosamente, como siempre yo digo, nunca somos profetas en nuestra propia tierra. A la minería de Cerrejón se le conoce internacionalmente por lo que se llama rehabilitación ecológica, dado que se reconforman ecosistemas basados en el holotipo que tenemos de bosque seco tropical para la zona y se usa como zonas de conservación. Vamos a entrar un poco más en detalle más adelante de esto. ¿Dónde se ubica Cerrejón? Voy a cambiarles un poco la orientación. El norte, lo vamos a poner aquí al sur. Y aquí tenemos lo que es Venezuela, a través de esta línea. El Mar Caribe se encuentra acá. Esto es la serranía del Perijá, o donde nacen los Andes. Iríamos en línea recta desde este punto hasta Patagonia y tendríamos los Andes. Y al otro lado tenemos el macizo montañoso más grande que tenemos al lado del Caribe, que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Cerrejón, como se dan cuenta, se ubica en medio de este valle. Hacia el sur hay una alta ocupación humana, como pueden darse cuenta en el patrón de esta imagen satelital, y hacia el norte también. Entonces, Cerrejón se ubica en este punto de conectividad entre estos dos sistemas montañosos. ¿Cómo se ha dado un proceso de cierre progresivo? Lo que tenemos acá es básicamente la mina actúa, básicamente un proceso de cierre de mina que inició desde su inicio. Aquí tienen cuando arranca la operación en 1985. Yo en esa edad apenas tenía 9 años, entonces no es de mi autoría, pero sí podemos ver cómo se ve hoy en día este mismo sitio. Esta foto es tomada ahora en febrero de este año. Como se dan cuenta, lo que era un tajo minero ya inicia lo que se llama un retrollenado y una conformación de coberturas basadas en los ecosistemas dominantes de la zona. Me gusta esta foto porque te ver una comparación claramente de lo que era. Y la foto del 85 la encontramos hace 6 meses, estaba guardada en una carpeta. Entonces, esas cosas que uno, de esos hallazgos que puede encontrar y buscamos hacer la misma toma, la regreso, 85 y la actualidad. ¿Cuándo arranca el proceso? Realmente fue un punto visionario en su momento porque inició en 1989. En ese momento no había una normativa colombiana sobre cómo hacer una restauración o rehabilitación de tierras. Y cuando inició la minería dijeron, bueno, creo que lo principal que debemos hacer es guardar el suelo porque eso debe servir para algo en un futuro. Y en ese momento, el ingeniero Ramón Gualdrón inició estos ensayos de rehabilitación que fueron muy exitosos. Arrancó primero con especies extrañas a la Guajira, las cuales no prosperaron, pero después comenzó a trabajar con 3 especies propias de la Guajira. Hoy en día se trabaja con 44 especies de bosque seco, que ha generado un proceso muy interesante que vamos a ver más adelante. Primero que todo, también hay que entender, dicen, no, pero es que eso era, siempre fue mejor, cualquier pasado fue mejor. De hecho, en el trabajo que hicieron María Claudia Franco Rosso con el doctor Andrés Setter, en el 2018 fue esa tesis que hicieron de maestría para la Universidad Javeriana, que fue independiente, digamos, al trabajo de Cerrejón, encontraron que el área de la mina, donde hoy en día se circunscribe Cerrejón en 1986, principalmente estaba dominada por pastos y matorrales xerofíticos abiertos, muy parecido a lo que ustedes encuentran hoy yendo hacia Valledupar o hacia Río Hacha. Entonces, se genera también un imaginario de que esto era un bosque pristino que jamás había sido tocado por la minería, por digamos, ninguna actividad humana. Pero la realidad es que la zona tuvo muchísimos usos agrícolas y ganaderos, desde algodón, cultivos ilícitos y ganadería, mucho antes de los 80s. En otro artículo muy interesante de Andrés Setter, muestra que la ocupación de la Guajira se dio tan temprano como el año 1560 por parte de europeos y que toda la zona ha sido transformada por oleadas de bonanzas históricas que entran y salen. Este mismo estudio de María Claudia Franco Rosso encontró que en el 2016 y la mina llegó a su máxima extensión en el 2015 y desde ese momento ha comenzado a contraerse, cada vez es más pequeña porque a medida que las áreas van cerrando, entran a ser rehabilitadas. En el 2016 existían ya 414 hectáreas más de bosque
que las que había en 1986. Entonces, ese es uno de los primeros mitos que existen, que básicamente no hay forma de rehabilitar. En esta imagen que se ve en el estudio, lo que ustedes ven de color como cian, aguamarina, son áreas que eran mineras y van siendo rehabilitadas. Antes de que entremos ya en forma, quiero entrar en la diferencia entre rehabilitación de tierras y restauración, que tienden a decirse de manera y se intercambian fácilmente. Restauración es que regresemos un sistema degradado a su estado original. Básicamente restablecer esa estructura, la productividad y diversidad de especies que estaban originalmente en un sitio. Quien haga minería y le dice que hace restauración en áreas mineras les está mintiendo. En minería tenemos que hacer una rehabilitación ambiental que es más compleja, ya que no solamente es sembrar un árbol ni poner suelo. Debemos reconstruir la tierra intervenida, dada que la dinámica, estructura y función de la geoforma ha cambiado y necesitamos que la nueva condición sea sostenible en su nueva condición y que preste los mismos servicios ambientales en igual o superior a los que existían antes de la minería. Eso es muy importante cuando hablamos de drenajes, movimientos y cómo va a quedar la geoforma de un uso futuro. Entonces ya con esto, antes de que arranque la minería, tomamos toda la liberación de fauna y de especies forestales y recogemos todas las semillas, todas las plántulas y árboles pequeños que existan en un área que va a tener una base minero, todas las especies animales de baja movilidad se rescatan y se evita que estas especies pues básicamente sean afectadas por la minería. Se buscan lugares que tengan capacidad de carga para poder recibir estas especies animales, ya sea en áreas naturales o áreas rehabilitadas, y se hace un rescate de todas las semillas y el manejo de especies como bromelias y epífitas que se llevan a otros lugares. Después inicia, aquí pueden ver todo el mapeo de especies alrededor de la mina, donde se recupera cada una de las semillas. Tenemos mapeadas 44 especies de las 119 que se encuentran en el valle, de las cuales se recoge semilla y se hace una geoposición de cada árbol que se toma la semilla para que no haya lo que se llama una deriva genética, que tengamos muchas semillas de un solo padre. Se busca que haya muchísimos padres y madres de estos árboles para que tengamos una diversidad al momento de rehabilitar. Y la parte más importante, evaluamos los perfiles y la calidad de suelo y antes de la minería se recoge la totalidad del horizonte A. Todo el horizonte A se lleva a bancos de suelo. Actualmente hay 42, bueno, se han recogido en la historia 42 millones de metros cúbicos de suelo, los cuales actualmente ya hemos utilizado alrededor de 12 millones de metros cúbicos para rehabilitación y tenemos actualmente un banco de suelos de 30 millones de metros cúbicos que nos permite, una vez terminamos la minería, utilizar el mismo suelo que existía, volverlo a utilizar para las áreas y volverlo básicamente a volver viable en las condiciones que teníamos originalmente. Después ocurre la minería. Más de 700 millones de toneladas han sido exportadas desde Cerrejón desde 1985. Esto es, como ustedes ven, un tajo minero en operación. Pero como les decía, los tajos de minería tienen una vida útil en nuestro caso, de 25 a 35 años y estamos llegando ya, digamos, al final de algunos de ellos. El tajo EWP temprano fue cerrado completamente y se rehabilitó absolutamente y tenemos ya muchas áreas mineras de escombreras que también están siendo rehabilitadas en este momento. Cuando ya la operación nos dice ya terminamos el área, no tenemos más carbón para sacar en nuestro caso, inicia el proceso de nuevo paraambiental. En la parte inicial es antes de la minería. Durante la minería hacemos todos los controles para asegurar que se cumplan toda la normatividad ambiental y una vez termina la minería, inmediatamente utilizamos los mismos equipos mineros para iniciar el proceso de rehabilitación. Aquí pueden ver en la primera parte de arriba, ahí estamos escarificando los suelos para permitir, como están compactados, porque solían pasar por encima, digamos, camiones con 320 toneladas de peso, se escarifica para permitir que las lluvias puedan otra vez penetrar a través del suelo y que no se emposen. Una vez llegan las primeras lluvias y se lava esa parte inicial, utilizamos todo el material de geoconformación, los mismos suelos se llevan de regreso al área, se pone una capa de 25 a 35 centímetros de profundidad que permite, que son las condiciones que teníamos originalmente en el área. Y
para terrenos planos, utilizamos siembras con tractores agrícolas, con un arado cincel, y para terrenos ondulados usamos azadones y bueyes. Principalmente, ¿por qué? Porque el trabajo más delicado con esto es hacerlo con las propias comunidades. La misma gente llega y hace esa labor manual. Podría hacerse mecánica, pero la idea siempre que tenemos es que es mucho mejor hacer esas tareas de mano de las personas quienes van a quedar de suelos. Aquí tienen ya un área, una vez ha sido estabilizada, la primera fase de rehabilitación se da cuando tenemos ya todos los pastos, se ponen gramíneas para que el suelo logre otra vez recuperar estructura y composición, y por 3 a 4 años se estabiliza con pastos. El mismo suelo trae semillas, bancos de semillas que comienzan a eclosionar de manera natural. En esta otra foto pueden ver ustedes, permítanme yo acá, ¿cómo hago para señalar con esto? ¿Será de señalar? Acá usé el puntero láser. Esta zona de aquí es un área que tiene 0 años. Esta zona de aquí tiene 2 años, la de aquí tiene 4 años y la de arriba tiene 7 años en rehabilitación. Entonces, y aquí pueden ver las estructuras de manejo de agua para evitar que la erosión se presente en la nueva geoforma. Y al fondo tenemos las áreas en compensación ambiental, las cuales hablaremos más tarde. Esta ya es un área que tiene más de 15 años en rehabilitación y que se hace monitoreo continuo de lo que va ocurriendo. Como se dan cuenta, no solamente es sembrar árboles, es también generar hábitats acuáticos, sistemas de drenaje que se interconectan. Todo esto solía ser un botadero de estéril. La zona se trabaja con árboles nativos, como les comentaba al inicio. Se inició con un vivero propio de Cerrejón que trabajó muchísimos años, pero hoy en día ya tenemos una red de viveros de bosque seco tropical que son operados por las mismas comunidades del área de influencia. El año pasado se produjeron 586.300 árboles nativos, muchos de ellos de especies en peligro de extinción u otros con grados de amenaza o de veda regional. A diciembre del año pasado habíamos ya sembrado en áreas en rehabilitación 2.918.000 árboles. Este año estamos sembrando otros 600.000 árboles y para el próximo año ya llevamos los números a 1 millón de árboles anuales. ¿Qué hemos alcanzado en estos casi 40 años de operación? Aquí pueden ver la misma zona. Ese es el mismo tajo, tomada una en el año 2003, es esta, y esta foto del año pasado. Básicamente ya hemos propagado casi 3 millones de árboles, se han rehabilitado casi 4.854 hectáreas de tierras que solían ser mineras. Ya hay 4.040 hectáreas bajo esquemas de compensación ambiental. Y el año pasado se logró la declaratoria de la primera reserva privada de la sociedad civil de Cerrejón, que es la Muchaiza Aguas Blancas Santa Elena, que este año encontramos la especie de árbol más nueva para la ciencia. Es una especie descrita que únicamente se encuentra dentro de Cerrejón, en todo el mundo. Se llama Eletia hirsuta. Fue básicamente descubierta por personal de la empresa contratista Sucre y fue descrita y aprobada por investigadores de aquí del Caribe colombiano, con el profesor Hermes Cuadros, fue el que se encargó de toda la taxonomía de la especie. ¿Qué nos queda de aquí al cierre de operaciones? Va a haber la siembra de otros 8 millones de árboles en los siguientes 12 años. Rehabilitaremos otras 11.420 hectáreas y otras 13.000 hectáreas entrarán en esquemas de compensación ambiental, generando así el banco de germoplasma más importante de La Guajira. ¿Y por qué esto es importante? Vamos a verlo un poco más adelante. Aquí lo que también es interesante saber es que el bosque seco tropical es el ecosistema terrestre más amenazado de Sudamérica. Este ecosistema ha sido arrasado históricamente porque aquí había menos bichos que en otros lugares del país. En el bosque seco tropical había principalmente una gran cantidad de posibilidades para tener desarrollos agrícolas y pecuarios, dado que había muy pocas plagas. Entonces, estas zonas en el Caribe colombiano, en los valles interandinos del Cauca y del Magdalena, fueron muy tempranamente destruidas de este tipo de ecosistema. Lo que tenemos entonces hoy, investigadores del Instituto Humboldt encontraron que dentro de predios de Cerrejón
se encontraba uno de los relictos boscosos de este ecosistema mejor conservados del país. Ustedes ven la foto ahí anteriormente como se ve un bosque seco tropical maduro. Encontramos por imágenes satelitales que este bosque ya era una cobertura madura en 1985. Entonces asumimos que tiene por lo menos 85 años como bosque seco tropical sin intervención. Y se hizo una megaparcela permanente de bosque seco tropical. ¿Qué es una megaparcela? Uno puede hacer una parcela de 0.1 hectáreas para ver composición y estructura. Una parcela de 1 hectárea es gigantesca, ya permite ver cuáles son los patrones espaciales, cuáles son los tamaños de especies, pero una megaparcela nos permite ver cuál es el proceso de regeneración natural, captura de carbono, cómo se mueven las especies a través de diferentes microambientes, y es lo que usamos de manera voluntaria en la empresa, y fue registrada ante la Red Colombiana de Bosque Seco, es la megaparcela número 1, que nos da toda la información de cada uno de los árboles. Ustedes ven, cada individuo está mapeado aquí y es la que usamos como referencia para todos los procesos de rehabilitación y de compensación ambiental, porque no es solamente lo que se le ocurre a Luis Madriñán o a Juan Alzate o a uno de los míos o a un investigador, es entender cómo funciona el ecosistema y reconstruir los patrones que encontramos en la naturaleza para poder hacerlos de la misma manera. ¿Qué encontró esta megaparcela? Es la más grande del país para este ecosistema. Se han monitoreado 17.800 árboles, cada 2 años un centro completo. Tenemos ya identificadas 112 especies de plantas que corresponden a 91 géneros y 34 familias botánicas. 21 especies encontradas en la parcela fueron registros nuevos para La Guajira que nunca habían sido descritos antes para el departamento. Y nos permite cómo se puede adaptar todos los esfuerzos de rehabilitación para este ecosistema, para el Caribe colombiano. Y esto nos permitiría hacer un enfoque ya adaptativo de economías forestales para La Guajira. Para no sé por qué me trajo esto. Aquí está. Toda la biodiversidad de Cerrejón también está en línea. Los invito a que vayan a sus celulares y que vayan y busquen una aplicación que se llama iNaturalist. De hecho, este está un poco desactualizado. Ya vamos en 640 especies. No actualicé esa diapositiva, pero ustedes pueden darse cuenta en este loguito que aparece como un pajarito y pueden bajar la aplicación, buscan allí biodiversidad del Cerrejón y pueden encontrar cada uno de los registros biológicos de la empresa que ha puesto a disposición. También todos los registros de la empresa están disponibles para todo el público a través del Sistema de Información Biológica del país, el SIB Colombia, donde cada registro de identificación entra allí. Como se dan cuenta, ha habido 473 investigadores que han revisado esta información, 88 científicos que han subido esta información en línea y que es disponible para todos ustedes. Y aquí es donde entra lo más interesante del proceso, el jaguar. En 1976 fue la última vez que se había encontrado un jaguar en el territorio. Esto fue el año en que yo nací. Y básicamente se declaró extinto localmente en el Valle del Río Ranchería. Cerrejón inicia operaciones en 1984. Eso quiere decir que fue 8 años antes del inicio de la mina, se había extinto localmente el felino más grande que tenemos en Sudamérica. Pero en el 2015 reapareció una huella de jaguar en un área en rehabilitación. Pusimos unas cámaras para ver qué estaba ocurriendo y apareció esta hembra con su cría, con un adolescente. El primer registro que teníamos fue muy emocionante verlos. Y después este mismo adolescente apareció en el otro lado de la mina el otro año, ya como un joven adulto. Comenzamos a ver registros en diferentes lugares de la mina y encontramos que estaban utilizando la mina como un corredor de conectividad y se estaban moviendo a través de este corredor de conectividad. Y esto fue pues un hallazgo muy interesante porque uno esperaría que en un paisaje minero no tuviéramos una presencia de grandes depredadores como estos. ¿Qué encontramos entonces a través de estos procesos? Cada individuo llevamos un registro de manchas, donde eso funciona como una huella digital y sabemos cómo cada uno de estos animales tiene dónde aparecen, si es una captura, si es una recaptura, y seguimos también huellas y presencia de cada uno de ellos. Al mismo tiempo, fuera de la parte de diversidad, tenemos que entender cómo se da el agua a través de la mina. Uno de los grandes, grandes información que ocurre
es que se dice, no, es que el río se perdió al paso de Cerrejón, el río se seca, no hay información. Eso también nos hace a nosotros ser mejores y demostrar pues cómo se da esto. Se hizo un monitoreo con caudales, con piezómetros, con limnímetros de forma permanente. Ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba es toda la red de monitoreo de agua que tenemos alrededor de la operación. Esta es la red de monitoreo de acuíferos y esto es isotopía. Medimos básicamente hacemos un seguimiento de isótopos radioactivos para ver de dónde viene el agua de cada una de las cuencas y cómo va llegando acá y si hay alguna afectación por la mina. La buena noticia que les tengo es que todos esos datos también son disponibles, son abiertos al público, están con IDEAM y demuestran que no hay una afectación. De hecho, el caudal del río Ranchería y sus afluentes aumenta a su paso por la operación en un 33% en promedio. Años lluviosos como el pasado duplica el caudal. Aquí fuera de eso, entonces, ¿por qué se da esto? En el diseño de un área de botadero, aquí la pueden ver, se hace toda una modelación en cómo se debe manejar el agua. Las aguas frescas son separadas de las aguas de minería. Aquí pueden ver ustedes, ese es un reservorio de agua minera que viene únicamente de aguas lluvias. Todos los frentes que dan hacia las caras internas de la mina se hace una cosecha de agua lluvia y todos los frentes externos que entran en rehabilitación se hacen manejo de estructuras con suelos para permitir que esta agua llegue a los cuerpos de agua como el río Ranchería que va aquí al lado de la operación y que es el monitoreo completo de ellos y básicamente permite que no haya una afectación del cuerpo de agua principal y que las aguas de escorrentía aporten agua al río de una manera que pueda ser un aumento de caudal positivo sin afectación de calidad de la misma. ¿Cómo hacemos esto? Aquí esta estructura que es hecha con colchacreto flexible, aquí veanlo sobre un botadero, esto es vamos a ver si me funciona, esto es bajo un evento de lluvia normal, aquí tienen el agua cuando baja, esto es un año 1 en rehabilitación, apenas se ha puesto el suelo, el agua está bajando, esta imagen es del año pasado, el fenómeno de la niña estaba iniciando, y ahora tenemos aquí la misma estructura bajo un evento de lluvia que cayeron 140 milímetros en un periodo de 1 hora y media. Y se dan cuenta de la estabilidad del botadero. Si no existieran estas estructuras, tendríamos básicamente un colapso de procesos erosivos alrededor de este sitio. Y como se dan cuenta, por el hablado, si es aquí en La Guajira, no me lo estoy copiando de ningún otro lugar. Entonces, cuando llegamos finalmente al diseño y construcción de esa estructura de manejo de agua, nos permite llegar hacia dónde se deben construir para evacuar periodos de retorno de 1 en 100 años. Ahora, ¿cómo se ve finalmente una imagen de un botadero desde el punto de inicio de la rehabilitación hasta cuando llevamos 2 años? Aquí tengo una comparación entre 2020 arriba y 2022 en la imagen de abajo. Esta área solía ser toda un área minera, como se dan cuenta, que ya está en pleno proceso de estabilización y de rehabilitación. De hecho, estuve la semana pasada ya en este punto y la parte que ven en las terrazas de arriba se encuentran habitosos y estamos también trayendo investigadores de diferentes lugares del mundo para que no solamente seamos nosotros quienes decimos este proceso, sino que sea validado a través de pares. 114 artículos científicos han sido generados a través de esa información. Lastimosamente son 112 artículos científicos de otros lugares del mundo y 2 en Colombia. Lastimosamente todavía no logramos ser profetas en nuestra propia tierra. Entonces, ya entrando hacia el título, ya vimos todas las medidas de mitigación, pero la compensación ambiental es cuando yo no puedo evitar un impacto y aún así genero un impacto residual, tengo que llegar a generar una ganancia neta positiva. Y como les conté antes que nos apareció el jaguar se volvió un elemento estratégico dentro de la conservación. Es una especie clave porque ejerce presión extrayendo los animales del sistema que están en exceso, como venados, como saínos. Es una especie de sombrilla porque al protegerla, protegemos a todo el hábitat que él circula y es una indicadora porque nos muestra que si hay presencia de jaguares, nos muestra que hay una suficiente cantidad de población para sostenerlo. Un jaguar adulto requiere por lo menos 200 presas al año para sobrevivir. En Cerrejón hemos identificado ya 10 jaguares que se mueven dentro del corredor biológico. Para eso hicimos toda una metodología científica. Hicimos monitoreos de fauna, selecciones de mamíferos que tuvieran más de 1 kilogramo, que pudieran ser básicamente
digamos, afectados en colisiones, el porcentaje de registro de cada una de estas especies, y pusimos la parte de cámaras para tener la sincronicidad de movimiento posible y para poder, y se pusieron las cámaras de una forma que una cámara pueda conectarse con la otra, siguiendo registros a través del territorio. De aquí sacamos todo el análisis potencial para jaguar y para todas las especies superiores a 1 kilogramo que hubiera en La Guajira y encontramos el hábitat potencial que nos decía el jaguar. Aquí al modelo le dijimos una cosa: castiguemos la mina. Digamos al modelo que toda el área de la mina y todas las áreas rehabilitadas son impasables. Imaginemos que esto es Mordor, como Señor de los Anillos, que nada puede sobrevivir allí. Y el modelo lo pusimos de esta manera. Aquí nos dice en áreas rojas, las áreas que tenemos mayor posibilidad de tener jaguar, de acuerdo a lo que hemos identificado, y pusimos la resistencia a la movilidad del paisaje, diciendo esos son los lugares en que el animal puede moverse o no puede moverse dependiendo de los requerimientos de hábitat. De nuevo aquí le dijimos al modelo, haga de cuenta que la mina es impasable para un jaguar. El modelo nos dijo entonces, mire, aquí para el área de compensación podría tener esos corredores de flujo para unir al Perijá con la Sierra Nevada de Santa Marta a través de un paisaje minero. Y lo que tenemos acá, en rojos y en azules, menor probabilidad en azul, verde media y rojos mayores probabilidades. Es lo que el modelo dice. Aquí cruzamos entonces ya 10 años de cámaras trampa contra lo que decía el modelo y este es el resultado. Los registros que ustedes ven aquí es movimiento de felinos en el corredor. Puma, jaguar, ocelote, leopardo huidi y jaguarundis que se mueven. Y curiosamente hay una migración venezolana neta, dado que el lado de Venezuela es un parque nacional y los animales se están moviendo hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, siguiendo esa triangulación que les mostré anteriormente. También se generó una gestión socioecológica en el territorio. De nada nos sirve tener biodiversidad si no generamos un empoderamiento productivo con las poblaciones. En este caso trabajamos una red de viveros de bosque seco tropical. Tenemos una red que está actualmente empleando casi 100 personas de forma permanente y que genera 500 empleos estacionales de siembra, que trabajan con 46 especies nativas. Y lo que sí pedimos en este modelo es que las gerentes fueran mujeres. Hemos encontrado que son unas excelentes personas para gerenciar, que son muy buenas manejando todo el tema de viveros, porque ellos decían, no es un árbol, no es un árbol, es como un hijo. Cada especie tiene su propia personalidad y te requieren cuidados y atenciones diferentes. Entonces, ellas también trajeron un enfoque étnico, porque tenemos viveros con población wayú, viveros con población afro y con población campesina. Y básicamente ellas le han dado estos impactos y el año pasado fuimos galardonados con el premio Vivo por esta red de viveros que ha trabajado y que ha generado una economía forestal a través de la conservación. También hemos trabajado una gestión de transición porque uno de los problemas de La Guajira no es que no se dé la alimentación, pero son las prácticas que estamos aplicando en el territorio. Tenemos 2 agrónomos en el equipo que se han encargado de trabajar con la población. Ya hemos hecho un piloto con 5 comunidades beneficiarias que hemos logrado que ellas produzcan 180 toneladas de alimentos anuales a través de estas comunidades. Se han logrado volver autosustentables a través de este proceso. Y principalmente es con cambios en manejos de los suelos. Y eso es lo que también decimos para ellos, es posible hacer esas transformaciones de territorio a través de esas prácticas. Inclusive en la foto que ustedes ven aquí abajo, esto es un área que era minera y la tenemos como un punto de piloto experimental para mostrar que podría ser posible hacer agricultura dentro de las áreas mineras. Este año estamos iniciando ya un proyecto mucho más ambicioso y vamos a tener una finca piloto productiva de 24 hectáreas que vamos a volverla altamente productiva en terrenos que solían ser mineros, pues para acabar uno de estos mitos que se han generado a través de que un terreno minero nunca puede ser volver a usarse para otro fin que no sea un material estéril. Y aquí les presento en estos cortos videos lo que pasa en el corredor biológico en una semana. Este es un jaguar, las guacharacas, hortales ruficaudas, un puma, los monos cariblancos. Este es un ocelote, morrocoy de tierra, venado coliblanco. Y bueno, esta es la de Ecopetrol de iguana, me la copio para este video.
Como se dan cuenta, sí hay una direccionalidad también en el flujo. Y este es el último registro que tenemos, el primer registro diurno de un jaguar en un área que solía ser minera y que hoy en día está en rehabilitación. Este animalito lo encontramos como un cachorro hace 3 años y hoy en día ya funciona y vive como un joven jaguar en áreas de la mina. Aprovecho para terminar eso y creo que por tiempo llegamos justo para que podamos tener entonces una conversación porque creo que alimentamos mucho más estas presentaciones con unas rondas de preguntas y de poder ahondar diferentes temas. Con esto pues termino la presentación y pues si quieres iniciemos la conversación. Bueno, doctor Luis Madriñán, muchas gracias y felicitaciones muy sinceras por su aporte, el aporte que cumple o al trabajo que cumple la Sociedad Geográfica de Colombia. Muy oportuna, muy interesante y muy útil su conferencia. Le agradecemos y le pedimos que sinceramente quisiéramos que lleve este mensaje de la Sociedad Geográfica para que lo comparta con las personas que trabajan con usted. Eh, cada vez es mayor la cantidad de personas que se conectan. Y vuelvo a repetir que estas conferencias quedan en nuestra página web, ahí se pueden mirar o por YouTube y, y es un excelente material para los estudiantes. Decimos nosotros los de la Sociedad Geográfica de Colombia, decimos con orgullo que esta es la mejor cátedra de geografía que se dicta en Colombia sobre este tema, sobre la geografía. Bueno, doctor Madriñán, Dios lo bendiga y gracias. Muchísimas gracias a todos y fue un placer compartir esta mañana con ustedes. Gracias, doctor Madriñán, y cerramos. Gracias, Víctor, y gracias a todos.